Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 48. Nadie debe repudiar su congénito karma, por vicioso que éste sea, o hijo de Kunti. Es su nombre de Arjuna porque su madre se llamaba Kunti. Pues en verdad, como la llama por el humo, por deficiencias está velada toda acción. Y dice mi maestro espiritual: en la vida condicionada, todo trabajo está contaminado por las modalidades materiales de la naturaleza. Incluso si uno es un brahmana, tiene que celebrar sacrificios en los que se necesita la matanza de animales. De manera similar, un kshatriya, por piadoso que sea, tiene que pelear contra los enemigos. Él no puede evitar. No lo puede evitar. Asimismo, un comerciante, por piadoso que sea, a veces tiene que ocultar sus ganancias para poder seguir en el comercio. O a veces tiene que negociar en el mercado negro. Esas cosas son necesarias, no se pueden evitar. De igual modo, aunque un hombre sea un sudra, que sirve a un amo, a un mal amo, tiene que cumplir las órdenes del amo, aunque no se deba. A pesar de esos defectos, uno debe seguir desempeñando sus deberes prescritos, pues estos nacen de su propia naturaleza. Aquí se da un ejemplo muy bueno. Aunque el fuego es puro, aún así existe el humo. Sin embargo, el humo no hace que el fuego sea impuro. Aunque con el fuego haya humo, el fuego se lo considera, no obstante, el elemento más puro de todos. Si uno prefiere abandonar el trabajo de kshatriya y adoptar la ocupación de un brahmana, nadie le asegura que en la ocupación de brahmana no habrá deberes desagradables. Se puede concluir entonces que en el mundo material nadie puede estar completamente libre de las contaminaciones de la naturaleza material. Todo tiene cosas desagradables. No es que porque seas un brahmana no tienes que llevar a cabo acciones desagradables, o si eres un guerrero no vas a tener que llevar acciones desagradables. Es lo que sucede en todas las modalidades. Entonces, pero es tu trabajo, tienes que llevar a cabo tu trabajo. Somos comerciantes y vamos a tener que hacer alguna cosa para poder obtener una ganancia. Muchas veces el hacer el trabajo de comerciante significa que tienes que hacer alguna movida para poder ganar dinero, porque tú eres un comerciante, ¿no? Y el kshatriya va a tener que ir a la guerra y va a matar gente. Ese es su trabajo. Y nosotros vivimos en este mundo material y vivimos de acuerdo a esas modalidades de la naturaleza material. Y lo debemos aceptar. ¿Cómo evitamos eso? Desde que nacimos, desde que el mundo es mundo, hubo guerras, hubo intelectuales, hubo comerciantes, hubieron obreros, hubieron esclavos. Siempre en la sociedad hubieron diferentes clases sociales. Y por más que tú quieras evitar que eso exista, seguirá existiendo, porque es la parte natural de la vida. Incluso se hablaba, me acuerdo de vamos a ser comunistas y el comunismo somos todos iguales. Y después yo leía que decía, no, de acuerdo a cada uno de acuerdo a sus cualidades. El médico en el sistema comunista, socialista, el médico no podía ganar lo mismo que el obrero, porque uno es médico y el otro es obrero. De que vas a tener más posibilidades de acuerdo a lo que decían, por eso se llama utopía, ¿no? La utopía marxista decía como que lo importante era que no le diera, que al trabajador por lo menos le dieran un mejor sueldo para que tuviera posibilidades de crecer, o darle educación a sus hijos para que tuviera un cambio. Pero siempre va a existir el trabajador, siempre va a existir las diferentes clases sociales, siempre van a existir las tres modalidades de la naturaleza material mientras estamos viviendo en este mundo material.
Así que Krishna te lo deja claro. Como se dice, más claro, échale agua. Jai, Hare Krishna, Namaste.